Hola, vamos a explicarte en este vídeo cómo dejar tu hosting a cero, es decir, tal como se te entregó cuando lo contrataste, en este caso en WebEmpresa. Si has estado trabajando unos días, una semana, un mes, 2 meses en tu hosting y bueno, por la razón que sea, pues has liado mucho las instalaciones, has eliminado archivos y carpetas aquí y allá y has llegado a un punto de estancamiento en el que quieres hacer borrón y cuenta nueva. Esto es extensible prácticamente a la mayoría de servicios de hosting habituales en Internet, cada uno con sus particularidades y con su tipo de panel de hosting. Nosotros vamos a versar este vídeo en cPanel, que es el panel de hosting que ofrecemos en WebEmpresa y que tiene una estructura y una accesibilidad bastante asequible para usuarios tanto experimentados como usuarios noveles que se inician en el mundillo del hosting. Y lo que vamos a tratar de ver en este vídeo es cómo pasar de un hosting desastre, en el que tenemos todo un poco de desastre, manga por hombro, archivos mezclados, instalaciones inacabadas, otras instalaciones que les faltan archivos y carpetas vacías, experimentos, cosas que hemos ido haciendo durante un determinado tiempo de prueba que hemos estado con el hosting y ahora, bueno, pues hemos cogido rodaje suficiente o tenemos ya el entendimiento suficiente en la funcionalidad que nos ofrece el hosting como para ponernos en serio sin necesidad de solicitarle, por ejemplo, al departamento de soporte que nos resete la cuenta de hosting al estado de la contratación. En el artículo que acompaña a este vídeo explico el por qué no es conveniente ni es necesario hacer un reseteo total de la cuenta a través del departamento de soporte y cómo un usuario, por muy pocos conocimientos que tenga, que sepa manejar un ratón y moverse por iconos, archivos y carpetas, algo bastante común, pueda dejar su hosting a cero, pero sin afectar, por ejemplo, al correo electrónico y a las cuentas de correo electrónico, a las configuraciones de cuentas de FTP que tenga ya creadas, a configuraciones de Mail Scanner para control de spam y otras personalizaciones como pueden ser dominios añadidos, como adicionales o dominios apuntados. Estas cosas que si se resetea un hosting a cero por parte del departamento de soporte, todo eso se pierde el correo, se pierden las webs instaladas, pero también se pierden las cuentas FTP, se pierden las personalizaciones de correo electrónico que tengamos, por ejemplo, para filtros anti-spam, se pierden todo lo que tengamos en dominios añadidos o en dominios apuntados, y bueno, nos tocaría construir de cero el sitio como el primer día cuando contratamos. Nosotros vamos a evitar eso porque a veces en ocasiones todas las tareas que realizamos inicialmente en el hosting, que nos llevan a un punto de estancamiento, solo afectan a las webs. Es decir, de esta criba se salvan el correo electrónico, las cuentas de FTP, los dominios adicionales o apuntados y todas estas otras cuestiones adicionales, como puedan ser tareas cron que tengamos creadas ya, en fin, estas cosillas que nos costó a lo mejor más o menos llegar a ellas, dejarlas como queremos y ya están funcionando y no queremos perderlas. Claro, lo que no queremos es conservar el estado de las webs. ¿Cuál es el estado de las webs de un caso típico? Tenemos un hosting contratado, en este caso un hosting de 2 gigas, y tenemos 1,5 GB ocupado, tenemos aparentemente varias webs, tenemos probablemente algún dominio adicional o no, en este caso no tenemos ninguno, tenemos la URL temporal o algún dominio añadido como dominio apuntado, en este caso tenemos solamente la URL temporal, tenemos filtros FTP, tenemos cuentas de correo electrónico creadas. Tenemos aquí la cuenta matriz, no tenemos ninguna cuenta creada. Pero lo que queremos únicamente es deshacernos de toda la amalgama de webs para poder trabajar ya
instalando las webs que queremos y personalizándolas como queremos. Un caso típico que nos podríamos encontrar sería esto, donde tenemos carpetas con nombres raros, caracteres antes del nombre de la carpeta, que sería una instalación probablemente, pues vemos que sí, que esto es una instalación de PrestaShop. Tenemos instalaciones incompletas, o que le falta prácticamente el 99,9% de toda la instalación, donde solamente hay algunas carpetas, pero falta el grueso de la instalación, con lo cual no funcionará esa instalación. Tenemos instalaciones con el nombre en mayúscula, que aunque no es ningún problema, en algunas ocasiones determinados nombres o usar nombres en mayúscula puede generar algún problema, aunque no es lo habitual. Tenemos carpetas de pruebas, que a su vez tienen una llamada home. Home es la carpeta del hosting principal. Esta carpeta es inamovible y el usuario no trabaja en ella. El usuario trabaja a partir de su carpeta de la cuenta y a partir de public HTML, que es donde instala las webs, para que nos entendamos. Dentro de home pues tenemos aquí otra vez replicado public HTML, esto es un error, una carpeta WordPress y luego una carpeta vacía, es decir, todo esto no sirve para nada. Y ahí se queda, claro, esto ocupa poco espacio, pero 4K de aquí, 4K de allá, 10K del otro lado, 20 de una instalación incompleta, etcétera, etcétera, al final todo eso consume espacio. Tenemos aquí otra instalación de algún otro script, en este caso de aquí va solo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos un zip de alguna instalación que ha quedado por ahí, ocupando espacio, un Xcloner, un archivo que no debería ni estar aquí. Una vez que se ha restaurado una web de Joomla o de WordPress con Xcloner, hay que eliminar este archivo por seguridad, porque cualquiera podría invocarlo desde fuera. Tenemos restos de una instalación de WordPress, aquí. O sea, en fin, tenemos carpetas de un WordPress que probablemente pues correspondan a una instalación que no está funcionando porque faltan archivos y en consecuencia no va a funcionar esta instalación. En definitiva, tenemos una serie de instalaciones y además las correspondientes bases de datos que también, además de ocupar espacio, bueno, pues están ahí. Puede haber una, puede haber 10, pues fíjate todas las que hay. Vamos a decir que nos muestre 50. A ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos un hermoso listado de webs, de bases de datos. 9 megas, 4 megas, 4 megas, 4 megas, 4 megas, 2 megas, 4, 4, 5, casi 6. Bueno, esto si sumamos en megas son unos cuantos megas. Además de los correspondientes usuarios de base de datos, que son otro buen montón. Y claro, esto todo, si queremos empezar de cero, nos tenemos que desprender de todo esto. Vamos a ver cómo. Lo normal es que, como he dicho, no recurramos a soporte para hacer esta tarea, que la podemos hacer nosotros perfectamente y sin estropear nada. Solo tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que de public HTML, que es la carpeta donde instalamos webs, hacia adelante podemos hacer lo que queramos, es decir, podemos borrar todo lo que queramos. De public HTML, incluida public HTML, hacia atrás no debemos de borrar nada, porque podríamos afectar el funcionamiento no solo de public HTML, sino del hosting en sí, del correo, de los accesos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo podemos deshacernos de las webs instaladas, incompletas, instalaciones fallidas, carpetas de pruebas y demás? Muy sencillo. En este caso, como vamos a empezar de cero, no necesitamos hacer una copia de seguridad, no va a tener ninguna utilidad, no va a ser práctico, vamos. Entonces, omitimos el punto copia de seguridad porque no se aplica en esta situación. Y nos vamos directamente al apartado archivos, y dentro del apartado archivos, administrador de archivos. El administrador de archivos es como el típico administrador que podéis tener en vuestro ordenador. Si usáis Windows, si usáis Linux, Mac o lo que sea, pues tenéis una carpeta, una ventana o una aplicación que abrís y os permite navegar por vuestras carpetas de imágenes, de vídeos, de juegos, de programas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el hosting
básicamente la estructura jerárquica podríamos decir que es muy similar. Tenéis una carpeta principal, que es la carpeta de usuario, que en este caso sería esta carpeta que vemos aquí se llama Home y el nombre de usuario de la cuenta, y dentro de la carpeta esta, más hacia atrás ya no podéis subir, no hay más niveles, o sea, no podéis ir a la carpeta Home, porque eso ya es del lado del servidor, y solamente con privilegios de root o superadministrador del servidor podríais acceder a esa ruta. En este caso, estáis en la carpeta, para que nos entendamos, del nombre de la cuenta. Bien, y dentro de esa carpeta podéis ver carpetas que tienen un puntito, significa que son carpetas ocultas. Carpetas que no tienen un puntito son carpetas normales, pero en este caso, como estamos dentro de la carpeta GNUMAX 40, que es el nombre de la cuenta, del usuario de la cuenta, son carpetas que afectan al hosting. Yo no puedo eliminar estas carpetas, porque entre otras cosas me voy a cargar el funcionamiento del hosting. Vemos también archivos que tienen un punto antes del nombre, que significa que son archivos ocultos, que utiliza la cuenta de hosting para el correcto funcionamiento. Bien, luego tenemos una carpeta aquí que en realidad no es una carpeta, que algunos usuarios suelen preguntar por esta carpeta, que entran aquí y ven lo mismo que si entran en Public HTML. ¿Qué es la carpeta 3W? Pues no es más que un enlace simbólico de la carpeta Public HTML. Es decir, que esto no es una carpeta, sino que es el enlace simbólico de la carpeta real, que es Public HTML. En otros hosting de otros proveedores puede ser htdocs o puede ser simplemente 3W, porque trabajen directamente con ese nombre de carpeta. En el caso de cPanel trabajamos con Public HTML. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer aquí dentro de esta carpeta? Lo único que yo podría hacer dentro de esta carpeta, sería borrar copias de seguridad que hubiese dentro de esta carpeta. Cuando nosotros realizamos desde el panel de hosting una copia de seguridad desde el apartado respaldos, respaldo completo, descargar o generar un respaldo completo, si hacemos una copia de seguridad del home o de lo que sea, la copia de seguridad se va a depositar en esta carpeta, en la carpeta del nombre de usuario de la cuenta. Y aquí abajo aparecerá pues un archivo .tar, que será la copia de seguridad, que ocupará tanto espacio como ocupen vuestras cuentas de hosting, o sea, con vuestros sitios web, vuestras bases de datos, vuestros correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y esos archivos, cuando se realizan ese tipo de copias de seguridad desde esta opción, es conveniente, una vez realizada la copia de seguridad, venir a esta carpeta. Si estamos normalmente en Public HTML, tendremos que venir aquí, subir un nivel, buscar aquí abajo el archivo de la copia, descargarlo a nuestro ordenador y eliminarlo del hosting para liberar espacio, porque claro, todo esto acaba afectando al espacio que estamos ocupando en el hosting. Aquí, si yo hago una copia y no la borro del servidor, esta barra naranjita se me pondrá roja, superaré el espacio de la cuenta y probablemente no me funcione la web, ni el correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volvemos al administrador de archivos y ya tenemos muy claro, de Public HTML hacia atrás, que es esto de aquí, no tocamos nada, salvo que fueran copias de seguridad que tengamos por aquí abajo de alguna copia que hayamos hecho de todo el hosting. Si no hay copias de seguridad, directamente entramos en Public HTML. A partir de aquí es territorio del usuario. Aquí sí se puede hacer y deshacer. Aquí sí podemos eliminar, sí podemos crear nuevas carpetas. Sí podemos eliminar carpetas. Sí podemos eliminar archivos. Y si podemos cargar archivos de nuestro ordenador a esta carpeta o a subcarpetas dentro de la carpeta. Dentro de Public HTML podemos tener una web o muchas webs separadas en carpetas, como es este caso. Tenemos varias webs y separadas en carpetas, si bien que algunas instalaciones, como hemos visto antes, son fallidas, incompletas
inacabadas, que se quedaron a mitad de camino, que hemos borrado cosas, que no funcionan, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos deshacemos de esto? Muy sencillo. Tenemos aquí una opción que dice seleccionar todo. Seleccionamos todo, partimos de la base que queremos empezar de cero, pero solamente nos queremos deshacer de las webs y de las bases de datos. No queremos tocar el resto de las cosas del hosting. Pues nada, clic en seleccionar todo y clic en este botón que dice borrar. Nos muestra todo lo que va a borrar, nos dice que si estamos seguros y le decimos que sí. Adiós. Public HTML ahora está vacío. Si vamos hacia atrás, seguimos teniendo las carpetas de la cuenta de hosting que no debemos de tocar, y si entramos en Public HTML está vacío, no hay nada. Pero nos quedan las bases de datos. Si yo me vuelvo al panel central del hosting, me localizo las bases de datos, tengo aquí abajo los usuarios de base de datos y aquí las bases de datos. Sí, la pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿y tengo que borrarlo uno a uno? La respuesta es sí. Si quisieras eliminarlo todo, tendrías que recurrir a soporte y claro, si tienes 2437 bases de datos será un trabajo de un rato. Si no, es tan simple como hacer clic en borrar, borrar usuario, que es un proceso lento porque requiere estos tres pasos: hacia atrás, volver abajo del todo, borrar, borrar usuario, hacia atrás, volver abajo, borrar usuario, hacia atrás. Y así por tantos usuarios como tengamos creados para las bases de datos. Con las bases de datos, idem de lo mismo. Yo le voy a decir que me muestre todas, para que veamos en una sola página todas. Aquí las tengo. Algunas ya me aparecerán como estas, sin usuario asignado. Si vamos a ver la columna, vemos que esta es la columna del el usuario privilegiado para utilizar esta base de datos. Estas son las bases de datos y estos son los usuarios. Desde aquí también los podemos borrar naturalmente. Yo quiero que los veáis aquí abajo porque es como cPanel en bases de datos visualiza o muestra la vista de usuarios de base de datos y de las bases de datos. Las bases de datos que ya aparecen sin usuario se pueden borrar tranquilamente desde aquí y el proceso es el mismo, una a una, despacito y buena letra, eliminar base de datos, hacia atrás. Claro, el listado se nos va a volver a la paginación de 10 en 10. Y esto, bueno, pues ya es cuestión de ver si queréis empezar por el principio y por el final. También podéis empezar por aquí, borrar el usuario, revocar privilegios, ok. Revocar privilegios al usuario, que es lo mismo que impedirle que utilice la base de datos, pero si observáis un detalle, la base de datos es esta, el usuario al que hemos revocado privilegios es este, pero no se ha eliminado. O sea, desde aquí vamos a revocar permisos, pero al usuario lo tenemos que eliminar desde aquí, si no queremos más ese usuario. Como queremos limpiar todo el hosting porque queremos empezar de cero, es obvio que tenemos que pasar por el proceso inicial que había mostrado de cómo borrar usuarios y bases de datos. A medida que yo voy borrando usuarios, puedo eliminar la base de datos y van desapareciendo. Puedo borrar la base de datos y van desapareciendo. También puedo borrar una base de datos aunque tenga el usuario privilegiado, no pasa nada. Luego tendré que volver aquí abajo y borrar los usuarios, o sea que al final el proceso lo voy a tener que hacer sí o sí con todos los usuarios y con todas las bases de datos, o sea, es un proceso inevitable. El que tenga 5 o 3 bases de datos van a ser cosa de 5 minutos, el que tenga 200 va a ser un trabajo más pesado, pero bueno, al fin y al cabo un trabajo.
Luego, bueno, pues a medida que voy borrando usuarios y bases de datos, me van desapareciendo de este listado. Y por último, el último usuario que nos queda por aquí, borramos el usuario. Ya no hay usuarios asociados con la cuenta de hosting y nos queda una base de datos que eliminamos desde aquí. Listo, ya no hay ni bases de datos ni usuarios de bases de datos. Está vacío. Volvemos a Home y si vamos, por ejemplo, al visor de archivos, en este uso de espacio en disco, vemos que hay 1,64 megas en archivos o carpetas ocultos, que tendríamos que analizar cuáles son, que hay archivos en la carpeta TMP, que es una carpeta temporal anterior a public HTML, que hay algunos archivos en la carpeta de correo electrónico, en los logs, pero en lo que se refiere a bases de datos está vacío y en lo que se refiere a public HTML está vacío, que eso es lo que más nos importa. Es decir, el hosting ahora prácticamente está, salvo detalles, pues fíjate, está ocupando 5 megas de 2 gigas, es decir, vacío. Hay algunos archivos que habría que analizar porque están fuera, que están aquí, como son los que hay en la carpeta logs, que no nos afecta para nada, podríamos eliminarlo. Y en temporal no conviene borrar los archivos temporales porque si bien son archivos que se guardan dentro de una carpeta TMP, son archivos que hacen referencia principalmente a Webalizer, que es la aplicación que incluye cPanel por defecto para el control analítico de visitas al sitio web, que lo podemos encontrar en el apartado de registros. Tenemos AWAT, ASWAT, AWStats y Webalizer. Normalmente se utiliza Webalizer y esto permite ver, pues, en un determinado tiempo qué visitas ha habido, etcétera, etcétera. Bien, no es el caso que nos ocupa. Nosotros lo que queríamos era dejar el hosting a cero. Hay un problema añadido y es que si nosotros, por lo que sea, desde el hosting contratado en WebEmpresa tenemos en cPanel una serie de instaladores de packs que lo encontramos normalmente en software servicios, packs WebEmpresa, en el navegador de aplicaciones encontramos instaladores que con un clic nos permiten instalar, pues, WordPress, PrestaShop, Joomla, Moodle o lo que sea, otra instalación de PrestaShop por aquí, en el hosting. Claro, cuando instalamos desde aquí, desde alguno de estos iconos, una web, la web va a cargarse, lógicamente, en una carpeta dentro de public HTML y esto va a generar un acceso al instalador desde mis aplicaciones. Yo aquí tengo 10 instaladores de 10 aplicaciones que yo he borrado manualmente. La recomendación es siempre, si se puede, eliminar la instalación desde esta opción de aquí. Si la instalación la hice desde el instalador de WebEmpresa, en este caso del de cPanel, me vengo a editar detalles. En este caso no hay nada porque no hay ni base de datos ni nada y yo puedo hacer clic en desinstalar para desprenderme por completo de la instalación. Yo puedo seleccionar la instalación, hacer clic en desinstalar, por ejemplo, masivamente estas tres. Si yo selecciono todas, aquí abajo tenéis seleccionar todas, me selecciona todas las que tenga, que ya no existen, porque no olvidéis que las hemos borrado manualmente, pero claro, a efectos del panel de hosting de cPanel sigue constando como que en mis aplicaciones hay todavía 6, 10, 12, las que sean, que se instalaron, aunque ya no van a funcionar, lógicamente. Entonces las he seleccionado todas y hago clic en desinstalar. Me
pide confirmación y ahora ya tengo mis aplicaciones completamente vacío. Ahora sí podría ir al navegador de aplicaciones y empezar de cero a instalar mi web, la que sea, por ejemplo de WordPress. Haría clic en instalar la aplicación desde un dominio o desde donde corresponda y podría guardarlo en carpetas, por ejemplo WordPress 1 o el nombre del dominio. La carpeta podría llamarse el nombre del dominio que vaya a cargar esta instalación y procedería a hacer la instalación normalmente. Se realizaría la instalación y una vez completada la instalación, si yo vuelvo al administrador de archivos y lo recargo, ya me aparece la carpeta de la instalación que acabo de hacer con todos sus archivos. Cuelga de public HTML y dentro de public tengo una carpeta, puedo tener tantas carpetas como instalaciones quiera tener separadas. Y luego los dominios que las van a utilizar los añado en mi panel de hosting en dominios adicionales para que apunten a cada instalación. De tal manera que yo me vendría a dominios adicionales, añadiría el dominio, lo apuntaría a la carpeta, por ejemplo, midominio.com, a la carpeta WordPress 1, que es donde está la instalación, y lo añadiría y automáticamente accedería. No le va a gustar la contraseña. Quedaría el dominio añadido y entonces la instalación que he realizado en la carpeta WordPress 1 desde el instalador automático del panel de hosting cPanel cargaría desde midominio.com, que lo iría a buscar a la carpeta WordPress 1, que es donde la he instalado. Así de sencillo. Si yo me quiero desprender de esta instalación, podría hacerlo como hice antes, manualmente, eliminando la carpeta de la instalación y luego desde bases de datos, eliminando la base de datos que se ha creado con el correspondiente usuario. Vemos aquí la base de datos que se ha creado y el usuario de la base de datos. Yo esto lo podría volver a eliminar manualmente o podría optar por irme al instalador y en mis aplicaciones seleccionar la aplicación a desinstalar y desinstalarla. Ojo, si yo desinstalo una instalación que no he tocado todavía, si yo vengo al administrador de archivos y recargo, bueno, aquí ya me está buscando una instalación vacía, me borra la instalación, pero no me borra la carpeta. ¿Por qué? Porque se han generado archivos de log, se ha generado un htaccess y esto ya no lo borra el instalador. Tendríamos que ir y borrar manualmente la carpeta. De forma que la instalación ya no existe en mis aplicaciones y además tampoco existe la carpeta porque la borramos manualmente porque el instalador no la borra. Y además tendría que verificar si en bases de datos se han borrado la base de datos y el usuario. Vemos que se mantiene la base de datos y el usuario tendría que borrarlo manualmente. Con esto lo que quiero dar a entender el motivo de por qué eliminé los usuarios de base de datos y las bases de datos manualmente en lugar de recurrir al desinstalador automático de aplicaciones instaladas desde el panel de hosting, desde Instalatron en este caso. Borro el usuario, borro la base de datos y ya vuelvo a tener todo como lo había dejado. No como cuando se contrató el hosting, pero sí limpio para empezar de cero a instalar webs. O sea, ahora mismo no tengo ninguna web instalada, ahora mismo mi hosting está vacío, solamente tengo las carpetas propias del hosting, está vacío tanto de archivos y carpetas como de bases de datos. Eso sí, si yo tuviese cuentas de correo creadas, como no las he eliminado, seguirían estando aquí, como por ejemplo el caso de la cuenta matriz o la cuenta nativa que se crea al dar de alta un hosting, que sí que tiene correos y siguen aquí, no se han eliminado. Si hubiese cuentas FTP, pues sucedería lo mismo, yo vendría a cuentas FTP y las cuentas FTP aquí están,
Como veis, no se ha eliminado la cuenta, sigue la cuenta con el usuario sin haberse movido en todo el proceso. Si yo pidiese al soporte del hosting que me resetease la cuenta al momento de la contratación, perdería esta configuración, perdería las cuentas de correo, los correos que haya dentro de las cuentas de correo, o sea, perdería los emails, así, literalmente, y además, bueno, pues si tuviese tareas cron, por ejemplo, programadas, que ahora no hay ninguna, pues también las perdería, y otras personalizaciones que pudiese tener en dominios apuntados, en dominios adicionales, redirecciones, si hubiese personalizado la zona DNS avanzada, etcétera, etcétera. Como veis, no es necesario resetear la cuenta de hosting al estado de la contratación a través de soporte, del departamento de soporte, porque es una tarea que la puedes hacer tú perfectamente desde tu panel de hosting, ya sea cPanel u otro cPanel, u otro panel de hosting, perdón, simplemente desde el administrador de archivos, eliminando los archivos, las carpetas, teniendo cuidado de no eliminar lo que no hay que eliminar, como hemos visto, eliminando los usuarios de base de datos y sus correspondientes bases de datos, para poder empezar de nuevo a instalar webs organizadamente y ya, bueno, sabiendo o teniendo claro que nuestro sitio está limpio y en condiciones de que empecemos a instalar cosas para empezar a utilizarlas o empezar a diseñarlas. No está de más que además te apliques una buena política de copias de seguridad cuando trabajes en la fase de desarrollo de tu sitio web o tus sitios web, si son varios, porque si sucede cualquier cosa no tendrás que volver a repetir todo este proceso de borrar todo y empezar de cero, simplemente podrás coger una copia de seguridad que hayas hecho anterior y restaurarla y continuar en el punto donde se quedó todo cuando hiciste la copia de seguridad. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.